Ahora va a comenzar la segunda ponencia en esta segunda mesa. El título es Condición compartida, susceptibilidad a ser entidades sensibles. El autor es nuestro compañero César Temo Camacho Chávez. Y bueno, les doy la palabra. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Antes que nada, comentarles que este fue un esbozo de un intento de esquematizar y formalizar una noción swingeriana que a la hora de terminar el trabajo cabe decir que de swingeriano no tiene nada, ni de formal, ni de esquematizado, por lo que me remití a elaborar un pequeño esbozo, un tanto miope, pero simple y a la vez yo considero que un tanto completo para abordar uno de los aspectos más toscos, más esenciales del problema bioético de nuestro trato respecto con los animales. Considero que es una pena que el departamento no nos haya podido proporcionar una charola, no sé, de cueritos, de jamoncillos, de quesos, queso de puerco, no sé, tostadas de pata para amenizar pues esta mesa. Entonces, vamos a comenzar la ponencia estableciendo pues unos parámetros que de entrada quiero dejar en claro que no es una exhortación ni al veganismo, ni al vegetarianismo, ni a ningún nuevo estilo de vida, sino que es una pretensión hacia abordar un problema muy susceptible a generar polémica, controversia, pero no por eso que estemos excluidos pues de la dinámica que propicia el tratado de esa cuestión. Para empezar, vamos estableciendo que en efecto los contracturios de este problema, de esta tesis de los derechos de los animales, están en lo cierto al decir que hay una diferencia muy grande entre el hombre y los animales. Empezamos estableciendo unas diferencias que más tarde repetiré en el texto, que es que el hombre, si es un ser, si es una entidad biológica capaz de concebirse, de elaborarse una noción espaciotemporal y discursiva, incluso otras cualidades como portar un lenguaje, una estructura, ser capaces de estructurarse socialmente de tal manera que busquen un bien común, aunque en algunas formas de gobierno parezca lo contrario. Cuestiones de las que en efecto carecen los animales. Pero de lo que parte la noción swingeriana es que al abordar el problema de nuestro trato respecto con los animales, no se intenta buscar, no se intenta pues remitirse a su condición racional, sino a su condición sensible, sensoperceptiva, que los hace proclives, los hace susceptibles al sufrimiento, al dolor, a la ansiedad y numerosas pues características o sensaciones que también pueden aquejar al hombre. Un aspecto muy importante que se presentó en la ponencia anterior, una pregunta de un compañero que ya está ausente, que escribió un planteamiento que preguntaba si es posible extrapolar el anarquismo hacia poblaciones más numerosas. El veganismo, bueno, no veganismo, digamos, la noción que considera moralmente a los animales presenta un problema similar, ya que, por ejemplo, en las rancherías y en las granjas son los sitios donde se le puede brindar un mejor trato a los animales, tanto en su producción, en su crianza, como en su sacrificio. Tienen que hacer unas muertes rápidas, unos sacrificios certeros y mucho sufrimiento implicado, pues a diferencia de las granjas de explotación masiva que vienen pues implícitas en el sistema capitalista de producción a gran escala, de producción cárnica a gran escala, que son donde tienen a los animales sometidos en unas condiciones sumamente deplorables, hacinados en jaulas, en pequeños espacios que les imposibilitan incluso la comodidad de echarse, de darse la vuelta, que incluso tienden a producir llagas los animales, infecciones en su piel por el estado de muy poca higiene en el que se encuentran.
produciéndoles dolor, sufrimiento, enfermedades que afectan en la esfera de lo físico. En la esfera de lo moral y lo ético, pues son cuestiones, aunque algunos estudios pues etológicos digan lo contrario, el aspecto ético, el aspecto moral son cuestiones que difícilmente se pueden extrapolar hacia los animales, porque el ser humano, además de demandar un trato que no perjudique la esfera de lo físico, también demanda un trato que no atente en la esfera del aspecto moral, como digamos la exigencia del respeto. Vamos, yo si llego a mi casa y le digo a mi papá, no mi papá, supongamos al vecino, que me desagrada mucho ver que me desagrada mucho su obesidad mórbida, que es un apestoso, que su esposa parece hombre, no sé, o cualquier otra cosa que le diga, que seguramente me va a agredir, porque para él representa una agresión, y en ese acto no hubo un contacto físico, no le hice daño a la esfera de su fisiología, vamos, de su corporeidad. En cambio, si yo llego y le digo eso mismo a mi perro, seguramente me va a lamer las manos y me va a menear el rabo. Aquí infiriendo pues que los animales y el hombre pues demandan aspectos distintos en su trato. Si bien es lícito decir que los animales demandan, lo cual es muy cuestionable. Muy bien. A continuación le daré lectura a mi texto, intentando ahondar, aclarar algunos aspectos que considere pertinentes. Uno de los rasgos esenciales de las entidades biológicas portadoras de un sistema nervioso central, que en estas podemos excluir a las plantas, a los vegetales, incluso algunas especies de animales, de moluscos que habitan en el mar, que carecen de un cerebro y además no muestran señales de conducta pues que muestren que son en efecto susceptibles al dolor y a sufrir. Estas son proclives a padecer las afecciones de su entorno, a percibir dolor y a mostrar un carácter repulsivo hacia las circunstancias que se le presentan como negativas. Los seres vivos que cuentan con un rango determinado de complejidad cognitiva y un cerebro en altas condiciones sensoperceptivas tienden naturalmente a buscar un escape a los entornos que se les representen como peligrosos. Así, el antílope rehuye del acecho del león. Yo creo que este aspecto, esta circunstancia la hemos visto mucho en los documentales. El mosquito, una vez adherido a la pegajosidad de la araña, busca escapar, y el hombre esclavizado, si se encuentra en condiciones marginales, pretenderá su libertad. La mayoría de los seres vivos sensopercipientes, condición en la que es indispensable, vuelvo a reiterarlo, un sistema nervioso central, terminaciones nerviosas en el cuerpo, en la piel. Ante una situación negativa pretenden una condición posterior que les sea más favorable, significándoles una condición escasa de sufrimiento. Lo que digo es que un ser enclaustrado, un ser ¿cómo podría decirlo? Un ser sometido a la dinámica de la explotación capitalista masiva a gran escala, pretenderá una situación que les sea menos dolorosa. Es más, incluso subimos la noticia de ayer de que 2 toros escaparon del brazo municipal y anduvieron corriendo por la vía del macrobús hasta que finalmente a uno lo regresaron al rastro y otro creo que lo mataron a tiro, no sé de qué forma lo mataron. Claro, yo creo que una muestra sensible de que son seres que reúnen de las circunstancias de enclaustramiento. Los animales, en su estructura fisiológica, no distan tremendamente a la condición doliente del hombre. Los animales y el hombre, ambos, al ser seres portadores de un cerebro, son vulnerables a padecer dolor, y una vez presente a pretender situarse en una circunstancia donde el dolor esté ausente. Este punto es donde se establece la tesis medular del presente tratado, pues que, como ya lo decía, es un esbozo de la tesis de Ziegler,
otros autores tales como Oscar Horta, Jesús Mosferino, Irving Bentham, que abordan este tema y que en algún sentido pretenden extirpar ese criterio arbitrario del cual se valieron todas las formas de discriminación existentes en la historia, ya se llámese sexismo, racismo, elitismo, discriminación en función de la religión, la posición socioeconómica, que pretenda pues extirpar esa condición arbitraria que se autoasigna el hombre para ejercer legítimamente el trato cruel hacia los animales dentro, repito, de los marcos de la explotación a gran escala que pretende pues la producción cárnica, porque también es un error muy grande pues contemplar que el ser humano en su condición omnívora podría prescindir fácilmente del consumo de carne, pues es una cuestión muy cuestionable. El problema que aquí se trata es el trato que se le da a los animales a la hora de producir esa carne, que como podemos ver, como tenemos una evidencia pues incluso reciente, ciertas granjas en países, me duele usar este término, pero de primer mundo, están implementando sistemas donde la producción de carne, huevos y leche o cualquier derivado de los productos de los animales, para realizar dicha producción se utilizan unos métodos en los cuales los animales puedan verse en mejores condiciones higiénicas, aunque eso no les importe mucho, mejores condiciones higiénicas, mejores condiciones en el trato que los trabajadores les dan a los animales, y finalmente un sacrificio más rápido, más certero y con menos dolor. El animal gime menos, el animal lloriquea menos, el animal patalea menos, y la carne al consumidor le llega incluso en un mejor estado porque hay una liberación menor de adrenalina, sin mencionar todos los antibióticos y algunos químicos que se le introducen a la carne para que incremente su volumen, pese más y pues tenga un mayor valor en el mercado. Desde luego, dándole continuación a mi lectura, que entre el hombre y los animales había una condición que los excluye de una misma categoría. El hombre, a diferencia notoria del animal, es capaz y cuenta con un compendio de actitudes intelectuales, ya lo mencioné anteriormente, como el lenguaje, la capacidad de concebirse, la capacidad de gestarse una concepción espaciotemporal y una organización completa entre los miembros de su especie que los impulsa a la búsqueda de un bien común, estructurado por una minuciosa colección de leyes, normas y estatutos. Dichas normas, dichos estatutos son los que, mediante un criterio arbitrario, los excluyen a los animales en función de su escasa racionalidad. Excluyen a los animales en función de que son ineptos para elaborar música y hacer filosofía. Pero ese argumento se muere cuando aparece el argumento de los casos marginales. Y trata de que la cultura elabora a través de un compendio de características un modelo del ser que debe ser respetado. En este caso, que sea un ser racional, que sea un ser que cubra las cualidades de un hombre que pertenezca a un Estado, por solo mencionar algunos. Pero resulta que si nos basamos en el criterio de racionalidad, algunos seres humanos que carecen de esta facultad, tales como son los niños pequeños, los recién nacidos o algunas personas que por circunstancias desgraciadas en accidentes o por alguna enfermedad crónica perdieron la facultad de ser sensibles o de tener un sistema cognitivo complejo, un sistema cognitivo apto pues para aprender o para racionalizar sobre el entorno, como Gustavo Cerati, por ejemplo, que es un estado vegetal. Y en los restaurantes no vemos sopas de niños teletonianos, ¿no? Desde luego que esto es un criterio arbitrario aplicado por la cultura.
no sé qué me inventé. La utilización de dicha prerrogativa, a saber, el criterio de la racionalidad, de que en función de la racionalidad se puede discriminalizar a otras especies sensopercipientes, a miras de legitimar el trato cruel que se les brinda a los animales aprendidos en la dinámica de la producción masiva, es pues un criterio arbitrario cuya validez se extingue cuando se enfrenta al argumento de los casos marginales. Esto ya lo repetí anteriormente. Que la consideración de los animales escapa también porque no son considerados como sujetos legales. En algunos términos, en algunas culturas se consideran como propiedad, y esto lo podemos ver sobre todo en Europa, que es más presente, vamos, el activismo, que este tema de los derechos de los animales llega a la militancia hasta el punto en el que esta es considerada como un ecoterrorismo, donde algunos activistas por los derechos de los animales se introducen a granjas peleteras, por poner algún ejemplo, en las cuales yo pienso que es la eminencia del maltrato animal, donde los animales incluso son despellejados mientras están colgados aún con vida. Estos activistas se introducen, logran liberar, no sé, unos 500 bisones, y son demandados por terrorismo, y se les brinda un trato como terroristas, se les aprende como terroristas y se les somete a un juicio legal para terroristas, porque, como digo, a los animales se les encierra en un concepto de cosas, de objetos de explotación, de objetos pues serviles para la economía y para la producción. En este caso, la industria peletera, pues para la producción de abrigos, pieles y todo concerniente pues a la moda. Sin embargo, y este es un punto del filósofo Oscar Horta que me gustaría ahondar, hay muchos elementos que no son suficientes para considerar a una persona dentro de un marco legal. Oscar Horta lo que pretende es incluir a los animales dentro de los esquemas legales, aludiendo a que la esfera de lo legal logra abrazar un sinnúmero de cosas, instituciones y objetos que carecen inclusive de la sensopercepción. No me di a entender mucho, voy a poner un ejemplo. Incluso el mismo Oscar Horta ilustra este ejemplo diciendo que si él va a la catedral, por ejemplo aquí a la catedral de Guadalajara, pone una bomba, esta bomba explota y la destruye, va a recibir una sanción por parte del Estado, por parte del poder, y esa sanción va a corresponder al delito que infringió. Aquí cabe preguntarse, ¿la catedral tiene derechos? Para la cultura sí tiene derechos, pero las afecciones que recibió esta pues no son en algún modo concernientes pues al tema de la bioética. La catedral no tiene sensopercepción, no cuenta con un sistema nervioso, la catedral no puede chillar. Entonces, esta es una muestra, según Oscar Horta, de la utilización irracional de los criterios legales. Muchas veces las leyes en efecto se equivocan y legitiman la explotación de algunos seres vivos. En este caso son los animales, ya habiendo prescindido de otros diversos tipos de explotación humana, por ejemplo la esclavitud, la discriminación hacia las mujeres, la discriminación hacia las personas militantes de otra religión, cuya discriminación incluso rebasaba, pues extrapolaba al ámbito de infringir daño contra el cuerpo de estas personas, pues se infringía daño contra los esclavos, se infringía daño, por ejemplo, en la Santa Inquisición contra las personas que militaban con alguna ideología
religiosas, bueno, con algunas creencias religiosas distintas. En este caso, pues, es en función de la especie, cuya discriminación se denomina formalmente especismo. Estos son los puntos más toscos, vamos, donde se estructura, donde se erige la teoría de los derechos de los animales, que no pueden considerarse propiamente como derechos, vamos, sino como una consideración moral que pretende, pues, abrazar, extender ese carácter de empatía, de consideración al cuerpo y a la sensopercepción y a la sensibilidad del otro. En este caso, de seres vivos, entidades biológicas portadoras de un sistema nervioso central que los hace susceptibles al dolor y al sufrimiento. Para darle lectura a mi último párrafo de mi texto, desde luego que el conglomerado de diferencias entre los animales y el hombre no se escapa de la mirada del impulsor por la consideración de los animales. Es consciente que la estructura biológica del cerebro hace distinta la concepción de la realidad por parte de cada especie. Por ejemplo, es muy distinta la forma en la que un pez contempla el mundo exterior. Al decir pez estamos hablando de un ser vivo cuya memoria no es capaz de extenderse por más de 10 segundos a los eventos pasados. Es decir, lo que le sucede a un pez en 5 segundos, 10, en un minuto o más, se le puede olvidar. Entonces, pues no es lo mismo. Es pues una falacia, es un error esgrimir que se le debe brindar un trato igualitario hacia los animales. Error en el que incurren muchas de las sociedades animalistas que buscan la protección de los animales, que incluso introducen términos como el respeto, la dignidad, el amor, que pretenden extrapolarlos a los animales, cuando son temas que únicamente por ser incluso concernientes o por estar implicados nada más en nuestro lenguaje, solamente los miembros de nuestra especie pueden entenderlos. Bueno, entonces nos quedamos en lo del pez. Es consciente, pues, que la estructura biológica del cerebro hace distinta a la concepción de la realidad por parte de cada especie. Por ejemplo, es muy distinta la forma en la que un pez concibe el mundo a como lo concibe el hombre, que es incluso susceptible a padecer trastornos psicológicos. Además que el hombre, debido a su condición intelectual, es capaz de situarse en una posición firme para la existencia, ya que no solamente es un ser percipiente de su dolor, sino que es capaz de elaborarse una concepción formal de y profundizar acerca de él. Los animales, en caso contrario, se encuentran indispuestos a contemplar su condición desde un enfoque no primitivo. Por ejemplo, no sabemos si un animal realmente pueda tenerle miedo a la muerte. Sin embargo, vemos, esto también lo podemos ver en los documentales, que cuando se encuentra en una circunstancia de peligro, a través de impulsos muy primitivos intenta rehuir. Pero realmente no sabemos con precisión si son capaces, pues, de elaborarse una idea de la condición aterradora que significa la muerte, a diferencia del hombre. Por ende, pues yo creo que es palpable que hay numerosas diferencias respecto a esto, por lo cual el tema se debe abordar con sutileza y escudriñando, pues, los elementos un poco vagos en los que se pueden incurrir y las falacias, pues, que se encuentran implícitas a la hora de abordar esta cuestión. Por mi parte es todo de esta noción básica, partiendo de una concepción schilleriana sobre el trato, sobre la conducta del hombre respecto a los animales. Muchas gracias.